Bueno, vamos a dar comienzo a esta nueva clase con Adriana Laurenzi. En primer lugar, me voy a presentar para los que ingresan por primera vez. Soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. Hoy Adriana nos va a dar el primer módulo sobre arte óptico. Van a ser 2 clases, hoy y el lunes próximo. Les pido por favor si pueden mantener los micrófonos apagados. Las preguntas las pueden realizar por el chat y al final de la clase va a haber unos minutos para responderlas. Y los certificados de asistencias los vamos a estar enviando en la última clase a los correos electrónicos. Bueno, sigue ingresando gente a la plataforma. Adriana, al final del curso, ofreció generosamente 3 escritos de su autoría, sí, 3 artículos. En esta oportunidad se suma un escrito sobre Julio Leparc, cuyo título es El arte como experimento. Bueno, voy a leer un breve currículum de Adriana para los que se suman por primera vez. Adriana es profesora de Historia de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letra de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Historia de las Artes en la Universidad del Salvador. Actualmente es titular de la Cátedra de Historia de las Artes Visuales de Luna y titular de Historia de la Cultura y Arte Europeo 3 y 4 de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador. Tiene publicaciones, participó como jurado y en proyectos de investigación. Fue curadora de exhibiciones en museos y galerías de arte, vive y trabaja en Buenos Aires. Bueno, vamos a compartirle la pantalla a Adriana para que pueda comenzar con la clase. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias al MACBA por esta oportunidad de dar un curso a distancia o un curso en este momento de esta forma virtual. Y muchas gracias también a la licenciada Jorgelina Girotti, que amablemente me ha convocado para esta tarea. Y además quiero destacar todo su trabajo profesional en un museo en una época de pandemia. Bueno, vamos a comenzar entonces con, esta es la tercera clase de este curso, que eran 4 módulos, y hoy vamos a ver la primera clase de arte óptico. Algunos elementos que no se han visto en otras clases yo los voy a plantear y los voy a retomar. Ya está, ¿no? Bueno, el tema hoy es un tema en el que me quiero centrar, porque a veces a veces hay muchos datos, hay muchas imágenes, en este caso es muchísimo el material que van a ver, pero es importante también que esto lo pueden buscar en un libro. Yo les voy a decir qué bibliografía utilicé, qué material pueden obtener, pero me quiero centrar en algo que tiene que ver un poco con una elaboración propia y que es marcar que el arte óptico va a cambiar el paradigma de la abstracción geométrica. Es decir, lo que me gustaría centrarme y explicar claramente es de qué manera el arte óptico es un arte diferente a todas las geometrías que le antecedieron, a pesar de tener una obvia relación con la aparición del arte abstracto y geométrico desde comienzos del siglo XX. Esto es el tema que quiero marcar. Y especialmente vamos a analizar de qué manera nosotros tenemos uno de los artistas más importantes del mundo en lo que es arte óptico y cinético, que es Julio Leparc, el artista Julio Leparc, al cual voy a dedicarle un apartado especial. Bueno, comenzamos. A ver si ahora... no puedo pasar con el cursor. Ahí está.
Bueno, ahí tenemos arte óptico y cinético, y además quiero comentar esto que es importante, es que el MACBA tiene una importantísima colección de artistas, y en su mayoría son artistas ópticos, es decir, la riqueza del museo es realmente sorprendente, armando esta clase, especialmente con las obras, que las diferencié porque tienen una base de otro color, además que se los voy a explicar. Es interesante que ustedes sepan que en Buenos Aires hay una colección que tiene artistas de todo el mundo. El arte óptico y cinético tiene, a diferencia de otros movimientos, un inicio en un artista. Hay un artista que fue el que inició este movimiento, que fue el húngaro Víctor Vasarely. Y es un movimiento que después va a tener una expansión internacional, tanto en Europa como en América, importantísima, es decir, va a ser un estilo internacional. Y también en este movimiento juega un rol muy importante los latinoamericanos, especialmente Argentina y Venezuela. Son dos países que vamos a analizar los artistas que pertenecen a Venezuela y Argentina en relación con esto. Bueno, vamos a comenzar. Un texto muy interesante para analizar el arte cinético es el trabajo de Simón Marchand-Fitz en el arte del objeto al arte del concepto, donde él empieza explicando que el término óptico es realmente una figura retórica que es el pleonasmo. Pleonasmo es una figura retórica que quiere decir redundar o reafirmar lo que ya se dice. Por ejemplo, he visto con mis propios ojos, es decir, con qué otra cosa se puede ver si no es con los ojos. Lo he visto con mis propios ojos sería una frase retórica de reafirmación. Porque el arte óptico refiere fundamentalmente, optical art en inglés, a que el arte es un fenómeno visual. De esto no hay ninguna duda, todas las artes plásticas son visuales, necesitamos verlas. Pero vamos a hacer un raconto de cuáles fueron los maestros que cambiaron el modo de ver, en relación justamente no con el detallismo con que veían, por ejemplo, los maestros flamencos, sino con esa capacidad de pensar y de creer que el artista registra lo que ve el ojo como un aparato perceptivo, el ojo como un sentido que capta la luz. Y en ese sentido fueron los maestros impresionistas los primeros que se largaron a mostrar, a pintar como ve el ojo. Esto lo decía claramente Claude Monet, ahí estamos viendo a Monet pintando a su mujer Camille con su hijito Jean, y con sombras coloreadas. Es decir, en esta obra que estamos viendo acá, lo que le criticaron a todos los impresionistas es que abandonaron el dibujo, porque Monet sigue las leyes físicas de la luz, y lo que nosotros vemos en los fenómenos son fenómenos de luz, lo que nosotros vemos es luz. Así que de alguna manera el impresionismo fue una primer avanzada hacia un arte puramente visual. Los impresionistas leyeron claramente los trabajos de la física y de la óptica, como rama de la física de esos años, y hubo un actor importante que fue el químico Michel Eugène Gevrel, que trabajó para la fábrica de los gobelinos, pero acá lo vemos justamente a Gevrel y el círculo cromático, es decir, fue uno de los que empezó a plantear los colores complementarios. Bueno, ¿el volumen está bien? Ahí está. Bueno, ahí. Bueno, quienes también siguieron directamente las teorías de la física y de la óptica de esos años fueron los maestros de lo que se llama el impresionismo,
con los puntitos, con lo que se llamó divisionismo y mal dicho a veces puntillismo, donde Seurat, Signac y otros maestros más trabajaron directamente creando la tela como una pantalla de luz. Ahí tenemos a Seurat haciendo un paisaje de lo que era la Île-de-France, pintando al aire libre, pero ahora sí con una obra que quiere ser tan científica, que trabaja con los colores complementarios, es decir, como por ejemplo un violeta es la mezcla entre un rojo y un azul, es decir, a casi llevar la pintura a un plano muy ligado a la ciencia. Y esto lo vamos a ver también en los artistas ópticos. Y otro tema que apasiona a todos a toda esta época, es decir, desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, va a ser el problema del movimiento. Y el problema del movimiento, acá estamos viendo tres trabajos diferentes. El de arriba es una de las primeros fotógrafos que trabajó con series, que es Edward Muybridge, que hacía estas fotos tomando secuencias, que si las pasamos rápido, un desnudo femenino bajando la escalera, que es casi como si fuera el planteo del cine, ¿no? Es decir, una figura que pasada rápidamente nos lleva ya al movimiento. No nos olvidemos, el cine aparece en 1895 con los hermanos Lumière, que también tenían una fábrica de óptica. Abajo tenemos la imagen de una obra paradigmática de uno de los artistas que más estuvo interesado en el problema del movimiento, que fue Marcel Duchamp, cuya obra futurista, cubista, se llama Desnudo bajando una escalera, y a su lado tenemos también un barrido, así se llama, ¿no? esta secuencia fotográfica que hizo Man Ray, un artista norteamericano, muy amigo de Duchamp, que lo retrata en este movimiento continuo que es Duchamp bajando la escalera, ¿no? Es decir, vamos a ver que uno de los temas importantes de la modernidad es generar movimiento. El movimiento es algo fundamental. Bueno, en cuanto a la óptica y en cuanto a los trabajos que precedieron la aparición del arte óptico, también Duchamp fue un antecedente fundamental. Él creó estas máquinas que las llamó rotativas, que eran máquinas con motor, con cilindros, y que trabajaba justamente a partir del tema de discos en movimiento, y él analizaba ese movimiento. Marcel Duchamp en su época estuvo claramente interesado en todo lo que era el espacio de la cuarta dimensión y el análisis del movimiento. A ver. Y también un antecedente importante de una aplicación distinta de la luz fue la enseñanza de László Moholy-Nagy, un artista húngaro que trabajó en la escuela de la Bauhaus, que fue parte del curso de iniciación de los alumnos de la Bauhaus, y que comenzó a trabajar también con la fotografía, con planos tridimensionales, es decir, con un objeto real, donde trabajaba con transparencias, con vidrios, y les hacía a los alumnos analizar los efectos de la luz. Un trabajo que siempre estuvo ligado, la luz en el arte tradicional y en la pintura, a el sombreado, al modulado del color y a la sombra. Y ya tenemos dentro de lo que fueron las vanguardias, un artista francés como Robert Delaunay, que le aplica al cubismo de Picasso y de Braque el color. Piensen que el cubismo fue un análisis, como decíamos, de desestructurar el espacio perspéctico, las tres dimensiones clásicas que hasta entonces
rigieron en el arte, pero para llevarlo justamente también al plano del color. Delaunay parte de la teoría del color, del círculo cromático, de la luz, y además del movimiento. Quiero que vean especialmente Delaunay, su mujer Sonia Delaunay, una excelente artista también, diseñadora, trabajaron muchísimo una geometría, pero una geometría con movimiento, dinámica, con colores saturados, pero y con transparencias como esta que estamos viendo. Aquí vemos que hay superposición de formas, pero siempre en un ámbito casi diríamos orgánico, donde está la percepción del artista, los sentimientos del artista en estos giros y en estos movimientos. Estos son los años 30, es importante, en entreguerras tenemos una abstracción, habíamos visto la clase pasada la obra de Max Bill, la obra de Michel Sapur, la obra de Torres García, Círculo y Cuadrado, que abordaban de manera concreta las formas. Quiero que veamos esto para después ver cómo en el arte óptico hay una variación muy importante que es la que tenemos que señalar entre este periodo y la de los años 60. Ahí tenemos otra obra de Delaunay, es realmente impresionante, es una obra con fuerza, con color, pero miren ustedes que los círculos concéntricos, él decía, estos tenían que ver con las experiencias que él tenía desde la ventana de París, donde veía la luz solar, algunas series se llamaron soles, y después llega directamente a la abstracción en esta obra, pero estos círculos son irregulares, cambian de tono, por ejemplo el amarillo que tenemos aquí, hay como una relación perceptual, estamos sintiendo lo que el artista sentía, supónganse que estaba en París mirando por la ventana la luz del sol y los colores al mediodía, ¿no? Esta idea. Pero quienes trabajaron de una manera más racional el color y los complementarios fueron los maestros de la Bauhaus. La clase pasada habíamos hablado bastante de ellos, y uno de los grandes maestros de la Bauhaus fue Joseph Alberts, que va a trabajar en Estados Unidos y va a ser un modelo para los artistas modernos norteamericanos. Esta obra es El homenaje al cuadrado, es una serie, justamente en 1964 Alberts fue una muestra que se hizo especialmente en el Di Tella, se llamó así El homenaje al cuadrado, y él analiza cómo se crea una espacialidad en estos cuadrados superpuestos, en esta gama de colores amalgamados, digamos, de amarillos, y cómo veo y cómo se genera una sensación de espacialidad a partir de esta superposición de colores. Albert va a llevar también algo importante que van a tomar luego los artistas ópticos, de esas formas más barrocas que tenía Delaunay a una obra bastante más neta, bastante más plana, mucho más ordenada. Y la figura de Albert fue fundamental para la escuela de Nueva York, la escuela de lo que se llamó campos de color, justamente artistas que tomaron el color, la luz, como el caso de Mark Rothko, que también había comenzado desde el análisis de la luz, de los colores complementarios, en obras donde prácticamente el tema es el color. Aquí miren esta obra, Mark Rothko fue un artista bielorruso que emigró a Estados Unidos muy chico y que fue una de las figuras centrales de lo que es campos de color. Pero quiero que observen cómo los colores en Rothko desdibujan toda geometría, están más relacionados con un color espiritual, con una sensación casi de empatía, nos sentimos sumergidos en esos tonos vibrantes y sobre todo velados, ¿no? Él va a tomar varias veladuras, es
casi el pasaje entre el cuadrado que está abajo y una figura que podríamos decir, ahí no sé si lo ven, el cuadrado rojo y el rectángulo amarillo, es simplemente sugerida, no tenemos claramente una figura geométrica que lo divida. Y otro aspecto que quiero explicar y que me parece fundamental es que el arte óptico está ligado a lo que fueron las teorías de la pura visibilidad. Es decir, teorías que aparecieron en Alemania. Konrad Fiedler fue uno de los primeros filósofos que se planteó el problema de que la pintura y que las artes visuales tienen un lenguaje exactamente así, visual, que son las formas, los colores, los que le dan sentido. Y otro tema importante que voy a explicar de alguna manera y que me parece fundamental es que en los años 50 y 60 fue muy importante la psicología de las formas, es decir, la aparición de un concepto de análisis, luego de la aparición del psicoanálisis, que tiene que ver especialmente en cómo nosotros estructuramos las formas, cómo vemos, cómo pensamos las formas. Y en eso fue muy importante la figura de Wolfgang Kohler y también, en mi caso personal, haber estudiado un arduo texto de Rudolf Arnhem, otro artista alemán que trabaja especialmente con esta idea de qué es la percepción, de cómo percibimos. Voy a poner un ejemplo. La percepción no tiene nada que ver, no es exclusivamente un tema artístico. Nosotros nos movemos en la calle sin llevarnos un poste por delante, sabemos cuándo debemos cruzar si no viene un auto, porque hacemos una lectura visual, ¿no? El que no ve tiene que escuchar otros signos como sonidos, o tendrá que pedir ayuda, pero sobre todo auditivos y táctiles, ¿no? Un ciego. Pero la visión nos permite una movilidad increíble, pero esa visión la ordenamos. Esto que hasta este momento no se tenía en cuenta en el arte, es decir, cómo percibimos las formas, está muy ligado a los análisis fisiológicos, a la biología, a cómo funciona el ojo con sus nervios ópticos, cómo es el fenómeno retiniano, cómo vemos una imagen y el cerebro la vemos invertida, el cerebro la da vuelta. Todo este estudio sobre lo que significa en la vida diaria, en la experiencia diaria, la percepción, fue estudiada claramente por estos dos y por muchos más filósofos y científicos. En el caso de Arnhem, Arte y Percepción Visual, que es un texto modelo de todo esto, y El Pensamiento Visual, otro libro que no lo puse aquí, es fundamental para entender de cómo el pensamiento nos permite desarrollar la lógica, nos permite desarrollar y ampliar nuestro conocimiento. Es decir, cómo la visión es ordenadora de conceptos. Y acá me remito a Argan, que plantea algo que es fundamental y que la mayoría de la gente que no está en arte desconoce, es que el acto de la percepción es un acto de conocimiento. Cézanne ya lo decía, veo pero pienso, mientras veo pienso, percibo y razono. Esto es, en síntesis, este concepto de la percepción. Vamos a ver cómo el arte óptico va a tomar muchísimo de estos temas que tienen que ver con la psicología de la forma. Ahí tenemos 3 ejemplos de los efectos de cómo vemos. El efecto Moiré,
que es el efecto, ustedes no sé si han visto las telas moiré, que son como tornasoladas, que si las veo que constantemente cambian, que modifican la percepción. El efecto Rubin, que es un efecto donde Perdón, no se está viendo, no se está viendo la pantalla. ¿No se está viendo? No. A ver. Hay una persona, esperen, Liliana Polera, que está compartiendo. Sí, exactamente, Lilian Polera, dice. No, Lilian. no. Ahora Adriana, volvé a compartirla, ya la Sí, saqué sí. a Lilian. Ahí está. A ver, ¿qué pasó? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Perfecto. Disculpen todos. Gracias. No, por favor. No, está bien, está bien. Acá, ¿esta la vieron? A ver. No se vio ninguna. Esta se vio. ¿Esta la vimos? No, sí, esta sí. Sí, esta Bueno, sí. y ahora acá vengo al ejemplo de cómo, de qué manera hay efectos visuales que tienen que ver con nuestra configuración fisiológica. Por ejemplo, el efecto moiré, yo les decía que es el efecto del movimiento de una tela, algo que no queda fijo. Por ejemplo, el problema es que no queda fijo en nuestra retina, porque nosotros tardamos un tiempo en procesar la imagen. Es por eso que se genera ese constante movimiento. Esto se hace, por ejemplo, en telas, que son telas con efecto moiré. El efecto Rubin, que tiene que ver con esta dualidad. Adriana, te interrumpo un segundito. Sí, Alejandra dice que no se ve. ¿Todos ven la pantalla? Si alguno no la ve, que me escriba por favor por el chat. Se ve. Sí, se ve. Y yo veo. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, gracias. Se ve bien. Avanti nomás. Quizás tenga, bueno, sí. Quizás tenga interrumpida ella la pantalla. Que revise ella su pantalla. La persona que no la ve. Bueno. No, ahora dijo listo, ahora la ve. Perfecto. Avisen, por favor, porque es muy importante ver. No, ya está. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, esta segunda imagen en blanco y negro, donde nosotros podemos elegir dos variables. ¿Qué veríamos? O dos rostros enfrentados, dos perfiles, o una copa. Es decir, no puedo ver las dos cosas a la misma vez, no puedo ver los dos rostros y la copa al mismo tiempo. Veo algo como fondo y algo como figura. Todo esto fue analizado por la psicología de la forma. Y la función gaussiana de Friedrich Gauss tiene que ver también con la configuración volumétrica del color, un tema que va a trabajar especialmente el maestro Vasarely. Allí lo tenemos. Yo les decía que el movimiento óptico tuvo un creador, una figura emblemática que fue la figura de Víctor Vasarely, un artista húngaro. Allí lo tenemos, que se formó, y esto es muy importante, en la ciudad de Budapest. Había comenzado a estudiar medicina, pero luego estudia en una escuela creada por un exalumno de la Bauhaus. Es decir, él ya empieza a tener toda esta formación, no académica, sino en relación con la imagen, en relación con la experiencia, en la búsqueda, justamente como la Bauhaus proponía a los alumnos analizar las formas en sí. Bueno, ahí tiene 3 periodos, no me voy a detener en esto, pero Vasarely, que se va a instalar en París, va a trabajar como diseñador gráfico, y aquí vemos, bueno, aquí estamos viendo primero cuando se consagra el movimiento. Este movimiento se va a consagrar en París, también fuera del ámbito académico, porque nadie quería recepcionar a estos artistas, pero juega un papel muy importante la galería privada de Denis René, y la muestra que le dio inicio a esto, que fue en el año 1955, para que ustedes lo ubiquen en el tiempo, se llamó El Movimiento, y en ese catálogo
Vasarely escribe un manifiesto que se dio a llamar Amarillo porque quedó viejo. Allí están los artistas que formaron este primer movimiento. Duchamp era un referente, no era óptico todavía, ¿no? Alexander Calder, bueno, Víctor Vasarely, Jacón Agam, Jesús Rafael Soto. Ahí tenemos unas imágenes de esta muestra que fundó el movimiento óptico y también ya cinético. Ahora vamos a ver la diferencia entre las dos. Ahí tenemos el año 55 y las parisinas en un vernissage de esta obra. Y 10 años después, exactamente 10 años después, hay una muestra muy importante en el MoMA que consagra, ahora sí, en Estados Unidos, el movimiento óptico y se llamó The Responsive Eye, la respuesta del ojo, en donde es muy interesante, si ustedes quieren pueden buscar, en el MoMA está online el catálogo de este año, ¿no? Y Brian De Palma, el famoso cineasta, hace un pequeño corto sobre lo que fue esta muestra, así que hay mucho para ver. Acá se van a sumar artistas norteamericanos y por supuesto de internacionales de muchos países, pero vamos a ver la diferencia, una pequeña diferencia que hay entre unos y otros. Vamos a Vasarely, todo lo que vamos a ver ahora es Vasarely. Vasarely comienza, ya les dije, desde el diseño gráfico, haciendo una serie que son las cebras. Él toma justamente este animal rayado y la serie blanco y negro, que son estos primeros años de sus trabajos, busca justamente el contraste máximo, blanco y negro, contraste que delimita justamente esta idea de nuestra percepción, el máximo contraste de luz y de no luz, el negro. En la cebra que tenemos al costado, derecho, vamos a ver cómo la imagen se mueve sin dibujo, es decir, genera este efecto de volumen para darle sensación entonces de dibujo. Miren cómo lo dibuja, ¿eh? No hay una línea que trace el contorno de la cebra. Vasarely va a trabajar, y ahora sí, recuerden lo que estábamos viendo de Delaunay o de Rothko, para ver cómo entramos en un plano de trabajo del arte óptico, de una geometría que va a tener una base casi diríamos matemática y de repeticiones. Toda esta obra, por ejemplo, uno se puede preguntar con qué está hecha. Con series que van graduando el tamaño y la altura de blancos y negros, como barrotes blancos y negros. Y nosotros, a través de las leyes psicológicas, generamos la visión de varios cuadrados superpuestos, pero el cuadrado no está dibujado ni delineado. Y además, todo esto es parte de un análisis de la psicología de la forma, de cómo percibimos, de cómo nuestra mente organiza el espacio. Fíjense que no hay ningún dibujo de un cuadrado. No es como el cuadrado de los colores planos que trabajaba Albert. El arte óptico va a disparar una serie infinita, diríamos hoy con una computadora, todo lo que podríamos generar, las variables que podríamos generar, ahora sí con módulos, con repeticiones, como va a trabajar Vasarely, casi diríamos en un trabajo técnico. Y esta es la diferencia con los trabajos de la geometría anterior. Acá no estamos viendo a un artista expresando sentimientos, sino proponiéndonos un juego abierto, un juego interesante de formas, donde no es tan importante la obra, sino nosotros como lectores de la obra. Esto lo vamos a ver claramente en Le Parc, que lo va a expresar. La obra no es una expresión individual del artista, es una propuesta, casi diríamos matemática y geométrica,
para que yo recree formas. Bueno, algunas marean, ¿eh? Les puedo asegurar. ¿Y por qué marean? Marean porque nosotros tenemos lentitud en procesar la información de estas líneas donde vemos una estructura. Esto también es muy importante. Hay una base estructural en toda la obra óptica. ¿Estructura de qué? De líneas, en este caso horizontales, esta cantidad onduladas, y que también van a tener este efecto de volumen. Bueno, miren acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que el arte óptico propone? Propone una variación infinita de formas con un mínimo de recursos. Vasarely trabaja blanco y negro, trabaja curvas rectas y genera esta maravillosa visión de figuras concéntricas, cuadrados concéntricos y figuras con volumen solamente sin claroscuro, solamente con el contraste de formas. Ahora, vuelvo al concepto anterior. Acá no importa ni siquiera quién lo hace. Casi el arte óptico nos llevaría a un arte conceptual, porque Vasarely en poco tiempo ya tenía un taller con un montón de artistas que trabajaban para él. Eso no quiere decir que no fuera de Vasarely. La obra de Rothko es una obra hecha por Rothko, porque ahí estaban sus sentimientos, ahí vemos esa emoción del color intransferible a otra persona. La obra de Vasarely es una propuesta, diríamos, proyectual y matemática, que genera una experiencia. Eso es la diferencia importante. El maestro Le Parc va a trabajar con un montón, sobre todo de artistas argentinos, a los cuales les daba la posibilidad de vivir en Francia haciendo trabajos para él. Y eso no quiere decir que no sean obras genuinas de él. Bueno, acá tenemos lo que es la ampliación de la experiencia. Miren esta obra increíble de Vasarely, donde leemos cuadrado, leemos esfera, y toda hecha nada más que con líneas blanco y negra. Miren cómo vemos además, Vasarely va a empezar a trabajar con un espacio pluridimensional, polidimensional y matemático. Siempre hay una forma muy fuerte, una estructura muy rígida, pero increíblemente dinámica, y en este caso también las transparencias, ¿no? No podemos decir, y acá es interesante esta nena que está mirando esta obra proyectada o copiada en la pared, entre el cuadrado y el círculo. Miren cómo se interceptan las dos figuras maravillosamente. ¿Cuántos elementos? Nada. Siempre digo, si uno tiene que dar clases en una zona carenciada, con un lápiz blanco y negro, todas las posibilidades que tenemos para trabajar. Bueno, y acá tenemos la ley de cierre, de asociación de formas. En Eridan 3, él le empieza a poner todos nombres de galaxias. Es el momento, la década de los 50, en que está todo el avance de la conquista del espacio. Y Vasarely estaba atento también a qué, a cómo se ampliaba el espacio del hombre con la conquista del espacio sideral, es decir, con la Luna, con los viajes, con las estaciones satelitales. Miren esta obra, blanco y negro, bueno, el contraste, espero signos repetidos, muy simples, porque acá vemos cuadrados, líneas blancas, prácticamente él reduce los elementos con los cuales va a combinar. Ibadam, Liliet, son todos nombres de galaxias. Y la cantidad, bueno, infinita de trabajos que uno puede generar. Acá también estamos viendo esta profundidad de campo sin perspectiva. Y también hay algo interesante. En la obra óptica se rompe el principio de gravedad. Es decir, la obra ya no tiene un más arriba y abajo, no tiene un punto que responda a la gravedad newtoniana,
sino que estamos viendo esa desaparición de lo gravitatorio. El espacio, la conquista del espacio. Algunas no son, ampliándolas no están tan definidas, pero bueno, algunas me interesaban esto porque acá sí parece que todo fugara a un punto infinito, que tampoco es una perspectiva euclidiana. Y cuando él comienza la serie de color, introduce el color, esta obra Vega, la Fundación Klein tiene una obra interesante de Vasarely de este tipo, vemos una esfera que sobresale, pero si analizamos cómo está hecha, son cuadrantes, todo tiene una rígida estructura, vuelvo a decir, y una repetición que puede ser progresiva de estos círculos que los va achicando, y que va creando también con una gama acotada de colores. En este caso, Vasarely trabaja mucho los complementarios, el rojo y el verde. Todo tiene una lógica. Y el arte cinético y el arte óptico nos lleva a un pensamiento lógico. Por eso hay una cuestión que hay que defender, sobre todo para los prejuicios en las escuelas, de que la hora de la plástica es una hora de diversión. No, la imagen nos enseña, la imagen construye pensamiento. Este es un pensamiento lógico formal que nos permite entender problemas mucho más complejos. Es decir, el orden, la estructura, las dimensiones, los colores, los contrastes, todo esto nos genera conciencia en quien lo ve. Por eso, lo más importante para los artistas ópticos no es la obra, sino lo que se va a llamar luego la estética de la recepción. Es decir, cómo nosotros, lectores, cómo la obra es en realidad para un lector. Sí, me voy a apurar un poquito. Tengo media hora más. Sí, bueno, estamos acá bien de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Miren cómo genera este movimiento increíble Vasarely de volumen sin recurrir al claroscuro, simplemente trabajando con estas repeticiones que son, en este caso, antes círculos, ahora cuadrados, y genera también, incluso incluye la curva, incluye al cuadrado en formas curvilíneas. Bueno, y otra obra, y otro tema extraordinario es cómo él va a generar, nada más que con modulación de colores, estas increíbles y fantásticas imágenes que nos generan perspectiva, transparencia, y que además ordenamos visualmente como un rombo en este caso, rombos hechos con círculos, y la compenetración de distintos planos espaciales. Bueno, la obra de Vasarely tiene mucho de algo que es importante en todo el arte óptico y cinético, la idea del juego, la idea de un juego inteligente. Por supuesto, no es un juego que está enmarcado en una idea de construir mentalmente estructuras. Esta es bellísima, Gold, ¿no? Oro, de la serie CTA. Esas series tienen que ver con lo que él llamaba los sonidos gravitatorios de los planetas, algo muy sutil, la idea del sonido llevado también a la imagen. Y Vasarely va a trabajar obras tridimensionales también muy importantes. Miren, esta obra es nada más que un degradé de valor, es decir, cómo aplica valores altos, la luz, hasta los colores los tonos más bajos de estos lilas azulados, en su última producción que se llamó Homenaje al Hexágono. Así como Albert hacía el homenaje al cuadrado, él va a hacer estas formas pluridimensionales, es decir, fíjense cómo genera sensación de avance y de retroceso sin perspectiva. Y otra vez digo, sin puntos gravitatorios, parece que estuviera en el aire. También hace esculturas tomando esta misma metodología. Hexaedros, hexágonos,
distintas combinatorias. Bueno, no sé qué hubiera hecho hoy Vasarely con una computadora, ¿no? Pero, bueno, y acá quería mostrarles que en la Provence hay un museo Vasarely, fundado por él mismo en 1976, para tener en cuenta si uno puede volver a ir a la Provence, en Francia. Una artista maravillosa que disparó sobre todo, y acá voy a aclarar un poquito, los artistas europeos van a trabajar mucho con el contraste de blanco y negro, con valor, es la artista inglesa Bridget Riley, que nació en Londres y que va a aplicar en su obra el efecto moiré. Ahí tenemos cataratas, fenómeno catarata también, y lo que estamos viendo, que alguna gente se marea, no digo que no, es justamente esta ondulación permanente y vuelvo a decir, este interés que siempre el arte se propuso de marcar el movimiento que es, nuestra visión es completamente móvil, ¿no? El problema de la perspectiva visual, en la perspectiva euclidiana, es que está pensado para verlo con un solo ojo, y nuestra visión es biocular y constantemente móvil, y lo que queremos captar siempre es el movimiento. Bueno, extraordinaria la obra de Riley, que fue a las Bienales de Venecia, que ganó premios, que jugó un papel, juega un papel, vive, miren este efecto catarata, acá aplica un poquito de color también, pero muchas de sus obras son blanco y negro, ¿no? Fíjense cómo cómo genera realmente un movimiento ilusorio. Y este es otro tema importante para el arte óptico, la idea de que los efectos visuales no generan movimiento, es decir, esta idea de conocer cómo es fisiológicamente nuestro aprendizaje de las formas para generar un movimiento. El arte óptico y cinético buscó también esta idea de la técnica, de que el artista es un técnico, en una época, estamos hablando de los años 60, donde se consagra, en una época donde tenemos el pop art, un arte que tiene que ver con el mundo de la publicidad, con el mundo del mercado, y el óptico con el mundo técnico también. Pero a diferencia de la mercancía, como dice Argan, el artista siempre está buscando que una experiencia que esté acorde con su época tenga otra dimensión. Y muchos de estos artistas armaron equipos en donde el arte era claramente anónimo, es decir, trabajar para dar una experiencia. Esto lo vamos a ver especialmente en el grupo que lidera Julio Leparc. Arte programado en Milán, Grupo N de Padua, vamos a muchos artistas italianos, T de Milán, 1 de Roma, 0 en Düsseldorf, Recherche d'Art Visuel en París y Equipo 57 en España. Fueron los más importantes de estos equipos o artistas agrupados que salieron a hacer un arte diferente. Bueno, ahora sí entramos con el maestro Julio Leparc, que se forma en la Argentina. Es muy importante, Leparc vive hace no sé cuántos años, del 58 acá, 62 años vive en Francia, en París, pero vivió 30 años en la Argentina. Hay algo interesantísimo para marcar en la obra de Leparc, es en primer lugar todo lo que la Argentina le pudo dar, que fue la Escuela de Bellas Artes a la que concurrió, pero también su necesidad de trabajar desde muy chico en una marroquinería, en industrias, y esto le va a dar también una visión distinta. Y acá quiero pararme a una idea que me parece que es central, que es la idea de que el arte abstracto
que en general siempre fue considerado un arte apolítico, no lo es en la obra de Leparc. Leparc fue militante del grupo del Centro de Estudiantes de la Escuela Priliano Pueyrredón, pertenecía al Partido Comunista. Su interés político es parte de la obra, ahora lo voy a tratar de explicar. Pensemos que cuando se produce la Guerra Fría, el mundo dividió en dos partes, se dividió en dos partes. El realismo socialista, digamos en toda el área de los países comunistas, y por otro lado, y allí sí estaba representado la idea de que el arte tenía que adoctrinar o que por lo menos mostrar a los campesinos, a los obreros. Y en el mundo capitalista, y sobre todo en Estados Unidos, la figura central del crítico Clement Greenberg, apoyaba el arte abstracto, fue el gran paladín de la abstracción, pero ese arte abstracto no estaría contaminado de cuestiones políticas. Vamos a ver cómo en la obra de Leparc hay una conciencia justamente de romper, sobre todo de esta idea de que el arte es algo para entendidos, de que el arte es algo para élite. Bueno, y también no quería dejar de marcar que también Leparc fue alumno de Héctor Cartier, que fue en ese momento profesor de la Escuela Priliano Pueyrredón. Ya lo habíamos visto esto cuando analizamos la obra de Puente Paternoster, en donde fue muy importante este maestro que trajo lo mismo que Arnhem, los trabajos de William Scott, Robert Scott, perdón, que eran justamente trabajos de forma. Es decir, Leparc se va bien formado a Francia. Ahí tenemos todos los trabajos de visión, de color, de estructura, de Scott, pero Arnhem y toda la psicología de la forma. Y aquí tenemos los primeros trabajos de Leparc, que empieza a trabajar también en estas secuencias con distintas combinatorias. Él hace un cálculo, otra vez sin computadora, de la cantidad de años, 15 años le llevaría agotar toda esta secuencia en distintas combinatorias. Bueno, esto hoy lo hace una computadora con menos tiempo. Miren esta obra Progresión. Recuerdan ustedes que el año pasado hubo una muestra extraordinaria de Leparc entre el Museo Nacional de Bellas Artes, sus primeros trabajos, y el CCK de varios pisos, donde fue una especie de gran homenaje a este extraordinario maestro. Y acá estamos viendo la lectura de la forma. Fíjense que en esta serie de cuadrados blancos, el rectángulo negro nosotros lo vemos en una progresión y ¿qué vemos? Que cae, o si la viéramos al revés, que se levanta. Es decir, no se cae ni se levanta nada, es nuestra percepción, es nuestra elaboración mental que configuramos la idea de algo que va cayendo porque vamos sumando secuencias. Esta es la clave para entender la estética de Leparc. Secuencias progresivas. Bueno, y acá el chiste está en que estos cuadrados tienen adentro un cuadrado negro y el círculo blanco que parece variar de posición está siempre justo en el centro del cuadrado, está entre las dos diagonales que forman justo el eje central. No varían, lo que varía es el cuadrado y cómo nosotros vemos ese desplazamiento en un juego perceptual. Leparc llega con una beca a Francia y allí él ya conocía a dos artistas argentinos, como es Horacio García Rossi, Francisco Sobrino, que es español, y dos franceses, tres franceses. Van a formar el grupo de investigación de artes visuales, el grupo de Richards de Art Visuel, que va a durar 8 años y que les va a permitir también esta idea de un trabajo anónimo. ¿Qué dice Leparc? Si el arte es para entendidos y para un sector de la población
porque el arte, dice Le Parc, está atravesado por la mitificación, esta es la palabra que él usa, es decir, nosotros tenemos que saber, Hércules, no sé, digo, la figura de Hércules, quién era Hércules, o Ariadna y el Minotauro, saber mitología, y tenemos que saber elementos para analizar una obra clásica. Lo que ellos van a proponer es justamente un juego libre de formas, donde acá está lo político, cualquiera puede disfrutar y ampliar su conocimiento en esto que eran experiencias colectivas. Y tal es así que en el año 58, Le Parc, que le iban renovando la beca del gobierno francés en París, va a ser expulsado de Francia por participar de lo que fue el mayo del 68. Ahí tenemos, ahí el que está a nuestra izquierda en la pantalla, es Julio Le Parc, con todo el grupo que trabajaban juntos y que van a tener, ¿sí?, una exposición importante en París, en la Galería Denis René, y luego en todas partes del mundo. Realmente van a exponer en muchos lugares, y el GRAB hacía estas cosas. Por ejemplo, una jornada en la calle, un arte que estaba directamente ligado, ahí está una calle de París, la salida del metro, donde a la hora que la gente sale de su oficina o de su trabajo, ellos les permitían hacer una experiencia. Acá no solamente entra lo óptico, o más bien acá ya entra otros factores, que es la idea del cuerpo. Lo que luego no lo trabajaba así Le Parc va a ser la fenomenología, la idea de que hay una experiencia física, había que saltar estas tablas que se movían en el metro de París. Un arte para todos. En 1966, Le Parc gana un premio consagratorio, la Bienal de Venecia, el primer artista que gana el gran premio de pintura de todo. 4 años antes, en el 62, Berni había ganado el premio grabado y dibujo con Ramona Montiel, pero Le Parc gana este premio que es consagratorio, y él dice también, desde ese momento un poco se deterioró el trabajo de equipo, porque Le Parc va a tener una prensa y un lugar fundamental. Tal es así que un año después, en el 67, el Instituto Di Tella hace una muestra consagratoria en Buenos Aires, en la calle Florida, donde estaba el instituto, con la obra de Le Parc. Y aquí tenemos un arte que tiene que ver con la experiencia. Claramente, lo que Le Parc proponía en los espejos, un arte con espejos, es la experiencia visual, perceptual, de deformaciones, anteojos, donde la obra no importa como objeto, sino claramente por permitir una experiencia. Lentes que deformaban, espejos que ampliaban o distorsionaban o cortaban la visión y generaban movimiento. Ahí están los jóvenes en el año 67 en el Di Tella, y ahí está el mismo Julio Le Parc en estas propuestas con espejos y con luz. Ya va a haber arte lumínico, cinético, con movimiento, pero también con movimiento óptico, es decir, con el movimiento del espectador, que él lo va a llamar ahora un espectador activo. Es decir, la obra no vale como por sí, es decir, estos espejos que se multiplican la imagen, lo interesante y lo importante es lo que resultan para una experiencia personal, individual, de cada uno de los que se enfrenta a la obra. Más que en otros sentidos, siempre una obra necesita un espectador, ¿no? Pero en este sentido es fundamental la idea de que alguien esté observando esta obra. Son los años en que Umberto Eco escribe un ensayo fundamental, sobre todo para la literatura, para la lingüística, la semiótica, que es obra abierta. Es decir, la idea de cómo una obra despierta actitudes, despierta distintas lecturas.
nadie va a mirar igual, nadie va a sentir igual, pero la propuesta del artista es generar una experiencia diferente, una experiencia enriquecedora, conocer nuestras propias aptitudes fisiológicas, pero también indagar en que, como dice Argan, la imagen es concepto, la imagen tiene sentido, la imagen es una idea. Allí tenemos los espejos de Le Parc. Prohibido no tocar, Le Parc haciendo esas experiencias en París. Esto es París y el trabajo con los lentes que aparecen allí. Bueno, los espejos dobles, triples, la idea de juego. Ahí tenemos a Le Parc muy jovencito y otra en su taller. En poco tiempo, Le Parc, ya consagrado después de la Bienal de Venecia, va a acoger en su taller de París a muchísimos argentinos que trabajaban haciendo la obra, ¿no? Como hoy también tiene ayudantes que hacen una obra que, vuelvo a decir, no es menos Le Parc porque no la haga él. Y acá tenemos a Le Parc perdiendo la beca, que rápidamente fue devuelta, sobre todo por la intervención de algunos intelectuales como Malraux, que salieron a defenderlo, en lo que fue las jornadas del mayo del 68, donde Le Parc, con su postura muy clara con respecto a la política, bueno, participa de esta toma del poder en Francia en ese mayo histórico. Bueno, obras cinéticas van a tener también movimiento, con motores, con espejos. La idea de que la obra no es un tiempo acabado, y en esto también hay otro ensayo de Jean Clair, muy interesante, del Di Tella, en donde plantea cómo el tiempo y el espacio en una pintura tradicional está detenido, y cómo en la obra cinética, óptica, de estos artistas, el tiempo es aquí y ahora, es un presente continuo. Quería mostrarles otros trabajos de espacialidad, de ambientación. Acá empieza, los artistas ópticos y cinéticos empiezan a trabajar materiales inéditos como el neón, como el acero inoxidable, el plexiglas, las transparencias, los metales. Esta es una obra de François Morellet, que también fue parte del GRAF. Y Baral también, otro maestro, bueno, vuelvo a decir, hasta ahora ellos habían trabajado casi siempre en equipo, pero bueno, se fueron individualizando. Esta obra continuo móvil ilumínico de Le Parc, en ese artículo que les vamos a dar, yo planteé en ese momento, me acuerdo, estaba muy reciente la película Titanic, de Cameron, una película que costó millones en efectos especiales, ¿no? Veíamos cómo se hundía el Titanic en el agua y bueno, la millonada para crear una sensación de realidad. Fíjense esto, que es una experiencia donde en realidad esta obra, que son nada más que circulitos de metal, brillantes, con una tanza, colocados, sí, milimétricamente unos con otros, y un foco de luz, donde Le Parc pone todo a la vista. Estamos viendo cómo se hace. Si quieren, se pueden hacer un Le Parc. Y la idea es tirarse en una cama, en un sillón cama, siempre se ha expuesto así esta obra, y ver estos efectos especiales hechos con tan simple recursos, diríamos baratos, uno lo podría realmente hacérselo, pero la riqueza que genera ver esto, cómo se amplía la percepción a quienes podemos acceder a esta lectura de esta obra móvil. Bueno, por supuesto la foto camufla un poco la realidad, esto tendríamos que verlo en movimiento. Bueno, máquinas, luces, y un trabajo de una delicadeza, de una sensibilidad realmente
no lograda por muchos otros grupos. Miren lo que es este círculo de luces difuminadas que están en constante movimiento y que Le Parc nos regala. Fíjense que la impronta viene también de estas secuencias y estas estructuras matemáticas de Vasarely, ¿no? Estos círculos a los cuales él aplica luz y movimiento. Ahí está Le Parc. Hay una obra de él que son simplemente varias capas de gasa blanca y una luz intermitente que genera lo que él dice, ni siquiera dibujo yo las líneas las dibuja el aparato y la intermitencia de la luz, y genera un efecto que se fuma en el tiempo, que lo vivo intensamente en ese momento, y que es también inesperado para el propio autor. Bueno, ahí tenemos otro de los espejos, una chica de los 60. Esta obra es maravillosa, esta vibración nada más que con capas de esta gasa blanca y esta increíble sensación de movimiento de la luz. Bueno, y muchas de las obras también él va a empezar a aplicar el color. Ahora, Le Parc trabaja paralelamente obras ópticas, cinéticas, con movimiento, con motor, con movimiento real, a la vez que va a trabajar, esta es la del Malva, que también hay que apretar un botón y hay un motor que se pone en funcionamiento y genera este movimiento de cintas de acero inoxidable, de aluminio, pero también él vuelve siempre al óptico, ¿no? A trabajar estos círculos que trabaja con 14 colores puros, fuertes, que devienen de Vasarely, pero que llegan a una síntesis increíble. Miren esta obra donde trabaja volumen, no hay claroscuro, es decir, acá vemos como si fueran esos choricitos que se usan en la pileta para nadar, y los vemos unirse, los vemos abrirse, los vemos contorsionarse, y son todos colores planos. Fíjense esto, ¿no? Son todos colores planos, no hay claroscuro, y generan sensación de abierto, cerrado, o como decimos, progresiones, ¿no? En estas ondas de colores que generan realmente una imagen bellísima. Bueno, esta es la obra del MACBA, esta serie de Le Parc, donde también acá podemos ver cómo hay un centro gravitatorio, en este caso, que genera una amplitud, hecha toda con círculos y cuadrados y alternancia de valores. Es la serie 26D, en donde incursiona Le Parc con el color y con la idea también de generar una imagen a partir de la repetición de microsignos, cuadrado y círculo. Bueno, y estas obras sí, acá sí, trabaja con claroscuro, son estas formas modulantes. Lo que le interesa también en estas especies de planos ondulados es trabajar la luz y la espacialidad. Miren cómo genera espacio sin perspectiva, pero sí con modulación. Acá sí modula el tono. O esta otra, donde parece este enrejado sin tampoco centro, genera planos de profundidad increíbles, ¿no? Acá también hay un cálculo matemático geométrico para generar esta especie de trama de tubo tubular que genera profundidad. Bueno, hay algo que me olvidé de decir también, es que por supuesto Le Parc estuvo muy atento a todo el grupo de Arte Concreto Invención, seguía claramente la trayectoria de Tomás Maldonado y de Max Bill, que no me voy a referir a ella ahora porque lo vimos la clase pasada. Bueno, y las instalaciones, y la idea también, ahora sí, de que el arte se ve y se siente con el cuerpo. Ahí tenemos los últimos trabajos de Le Parc que tienen que ver con estas esferas móviles, hechas con casi, diríamos, plaquitas muy pequeñas, muy simples de acrílico, ¿no? Que dan esta sensación increíble de movimiento. Bueno, estas son obras de la colección del museo,
Héctor García Miranda, quería mostrarles esta obra muy cercana también a la idea de módulos. Acá trabaja la idea de las formas elípticas a través de triángulos. Miren cómo genera elipsis, formas triángulos y también blanco y negro. Quería decirles que Europa, a diferencia del arte norteamericano, van a trabajar siempre con estas diferencias. Y vamos a un maestro que habíamos dejado la clase pasada, Manuel Espinosa, que perteneció al grupo, lo hemos visto, vimos una obra de él, Arte Concreto Invención, que fue parte del grupo que inició y que formó parte de la revista Arturo y de todo el movimiento de arte concreto, pero en los 70 vamos a ver que él inicia una obra óptica extraordinaria. Y quería marcar algo interesante, que es que la obra de Espinosa tiene también sí, una raíz bastante profunda en la música. Él va a tomar, por ejemplo, de Erizatí, Nociones 3, una obra increíble de Satie, que son pequeños compases repetitivos. Es una obra espacial, es una obra que uno se transporta al espacio cuando la escucha, pero también las variaciones Goldberg de Bach, es decir, el barroco también trabajaba con variaciones sobre un tema, y vamos a ver y las variaciones de las 33 variaciones de Beethoven, sobre un tema de Diabelli, que es, bueno, es una de las obras más hermosas de Beethoven, y vamos a ver cómo Espinosa se plantea también estructuras con pequeñas variaciones, en este caso utilizando color y utilizando transparencias, y la pureza y la simplicidad que casi matemática y musical espinociana que tiene Espinosa, ¿no? Vuelvo a decir, bueno, esta ya creo que es la obra que tiene el Museo Nacional, y esta es la obra del MACBA, que también tiene esta especie de aparición y desaparición de una secuencia repetitiva de círculos que forman un cuadrado. Otra vez hay una estructura y hay signos repetitivos que generan a su vez una especie de rombo en esa transparencia, ¿no? Es como si aparecieran y desaparecieran las imágenes. Dentro de la colección del MACBA vamos a ver un trabajo colectivo que fue el equipo 57 en España, que estuvo compuesto por escultores, pintores y arquitectos. Esta idea también de que el arte es una continuidad con el mundo. Una obra que me sorprendió, la verdad es que yo no la conocía, es una artista italiana, fallecida, Dada Maino, que en realidad era Maino Eduarda Emilia, una obra increíble que esta artista tuvo una relación muy cercana con como ya habíamos dicho la clase pasada cuando vimos el arte concreto, con la figura extraordinaria de Lucio Fontana. Y este objeto óptico dinámico, que también es muy, con estas formas también de volumen, en aluminio sobre tabla, bueno, ella decía que sin la obra de Fontana, sin los tagli y los puntos de Fontana que había espacializado, nunca hubiera hecho esta obra. Ahí la puse con una obra, no encontré el material, pero me encantó esta otra obra de Dada Maino. Estructura tricorma, acá el color aparece, madera, luz y motor eléctrico, de Ansecchi Giovanni, otro artista italiano en Italia. Fue muy importante todo este movimiento óptico y cinético, que tiene que ver también con el arte de posguerra, ¿no? Bueno, acá sigo mostrándoles la parte de la colección. Commodore Bill, otro artista
que también hace una síntesis extraordinaria, cercana también a lo que veíamos de Brigitte Ryle. Hans Beckmann, un artista alemán que murió en Estados Unidos, que se formó en la Bauhaus, y que formó parte luego fue el director de fotografía del Guggenheim. Extraordinaria esta obra, porque también, bueno, acá tenemos una forma simple, una gradación de valor, y se llama dominante amarillo, pero acá vemos como el amarillo pasa por el verde y por el azul en esta continuidad del espacio. Acá vemos también, no hay punto gravitatorio. Bueno, son muchísimas las obras que tiene el museo, por ejemplo, Allen Richard, esta obra que trabaja nada más que en blanco y negro, con formas que van torsionando sobre un cuadrado. Albiani Getulio, uno de los maestros que formó muy cercano al Graf, a la obra de Max Bill y de Lucio Fontana. Esta obra es de aluminio, también es muy interesante, no la he podido ver en directo en el museo, pero fíjense cómo también genera una estructura muy fuerte de cuadrados y rombos a través de la modulación directa de este material que se empezó a usar en este momento. Tomé otras obras para que lo vieran. Este artista norteamericano me interesó muchísimo también, fíjense cómo trabaja una espacialidad, una confluencia de perspectivas sobre ese cubo negro, sobre ese plano negro, que generan una sensación de profundo, de distancia, y es una obra de 1,50 por 1,50, 1,52, ¿no? Pero realmente espacialmente es muy interesante. Mariano Baliocco, con penetración cromática, y acá también siempre vemos un módulo repetido que genera una estructura gestáltica, ¿no? Recuerden ustedes que la Gestalt es una ley de la visión que dice que nosotros vemos algo más que la suma de las partes, vemos una estructura, vemos un conjunto. Bueno, les muestro algunas obras más de la colección y vamos cerrando la clase que viene. Entonces vamos a tomar la figura de otro artista latinoamericano extraordinario, que es Jesús Rafael Soto, y también la figura de otro venezolano, que es Carlos Cruz Diez, que todo digamos que me despertó realmente un amor increíble a partir de una muestra que se hizo, creo que en el 2011, en el Malva, porque la obra hay que verla. Bueno, dos grandes exponentes del arte óptico, cinético y perceptual de Latinoamérica. Bueno, todas las preguntas que quieran hacer. Bueno, gracias Adriana. Tenemos unas preguntas. Hay una pregunta de Poli. Espera. Sí, hay una pregunta de Poli que dice, el espacio pluridimensional lo relaciono con el concepto de infinito. ¿Se puede considerar? ¿Es así? Cuando sí, claro. hablabas de la obra de Vasarely. Sí, nosotros cuando en la clase pasada tomamos la figura de Max Bill, que yo leí o trabajé sobre un ensayo que hizo Tomás Maldonado, que habla justamente de lo pluridimensional y del espacio topológico, un espacio que se toma en cuenta ahora, digamos, con el avance al conocimiento espacial. No nos olvidemos que Vasarely y todas sus series tienen nombre de galaxias, es decir, acá es muy importante la época, los años 50, claro. Y por ejemplo, la vamos a ver a Raquel Forner haciendo sus series a la luna, los astroseres, claro, los el descubrimiento influyó en todos los artistas de la época, incluso en el land art. Exactamente, en el land art, incluso en Bernie, claro. Juanito y los astronautas, es decir, claro. El tema de la conquista del espacio fue algo importantísimo. Totalmente. Sí. Bueno,
Otra pregunta, dice, ¿las obras geométricas actuales realizadas con programas de computación y plasmadas en lienzos u otros soportes son consideradas obras de arte? Sí, por Sí. supuesto. Ujú. Ahora, la Bien. condición de obra de arte no depende del lenguaje. Y está muy buena la pregunta porque quiero marcar que en la colección del MACBA hay también artistas muy contemporáneos, artistas del 2019, 2012, que son ópticas. Es decir, el arte óptico no ha muerto, se modifica y hay cambios. Estas estructuras a veces no son tan duras como lo eran en la época de Vasarely, que vimos que hay estructuras muy fuertes, ¿no? La geometría es muy fuerte, muy estructurada. Tal vez hoy no, es mucho más blanda, ¿no? Hay una estructura, hay una geometría más lábil, podríamos decir. Pero de cualquier manera, sí, la condición de obra de arte, bueno, es un tema Claro, para otra clase. para otra clase Sí. que tiene que ver con, incluso Le Parc cuestionó la idea de valor de obra de arte. Es decir, él se proponía una experiencia. Si quieren pueden ver un videíto que hay, que le hacen a él en la Bienal del 66, donde le explica claramente que el arte debía ser para todos, porque las propuestas de Le Parc, que son maravillosas, son para sentirlas, para vivirlas. No hace falta un conocimiento previo, como si lo requiere, por ejemplo, el estudio iconográfico de una obra. Ujú, totalmente. Bueno, y alguien Una dice, pregunta. otros artistas argentinos. Sí, perdón. La obra de Vasarely, que yo no llegué a ver una partecita, la de la colección del museo, ¿la llegaron a mostrar? Aval. Sí, creo que sí. Sí. Porque A ver. no la Creo que vi. fue una de las primeras. Porque Sí, esa fue la primera obra oh, importante. Fue la primera obra importante que adquiere el museo para comenzar su colección de abstracción geométrica. Y varias de las obras de la colección, sobre todo la de Richard Anipkiewicz, que están en la colección que se mostró, la de blanca y negra, es una obra Sí. trascendental porque aparte estuvo expuesta también en el MoMA, en el Guggenheim, en varios museos. Exactamente. Ya estoy buscando El comienzo. la obra del museo. Y fue la primera obra que entró en el museo, que cuando el museo aún estaba en construcción y vacío, se hizo un programa de televisión donde se mostró por primera vez esa obra cuando, nada, un poco Sí, contando la sí, historia. la de Vasarely del museo. Sí, creo que la mostré, pero ahora no la encuentro. No, Pero bueno. creo que no. Y la obra de Ibaral, que es No, del puede ser año que no. 50, la obra de Ibaral, Sí, que es del año 59, es una de las primeras obras más sí, importantes realizadas por Ibaral, que sí. fue exhibida por el MACBA en el Museo del Barrio, en una exhibición que se llamó Ilusibai, que fue un proyecto mío para rememorar los 50 años de la exhibición Responsibai. Ajá. Entonces el Sí, museo sí. mostró casi 70 obras de su colección en New York, dentro de las Ujú. cuales estaba la obra de Ibaral. Sí. Creí que la tenía, después saqué algunas imágenes porque había muchas y puede ser que se me Esa es haya la obra pasado. esa es la obra Se me más haya importante pasado. a nivel de que fue la primera obra más importante a nivel óptico-cinético que compró el museo. Y Claro, quería acotar también que García Miranda fue parte del GRAB también. sí. Al mismo tiempo que era pintor, era músico, pintó pocos años de arte óptico cinético y después terminó dedicándose a la música, pero era también amigo de Julio Le Parc, y cuando estuve ahora en París se recordaba bastante de él, anécdotas más que nada musicales, ¿no? Ujú, La obra, pregunta cómo se llama Aval, A, B corta ujú. A, L, y está referida en un libro de Robert Morgan. Ajá. Yo puse muchas, pero se ve que algunas se me pasaron. Pero bueno, Bueno, quise mostrar un poco todo. ¿Alguna vamos. otra pregunta? Para eso. Una pregunta ahí.
¿Alguna otra pregunta? No, solo otros artistas argentinos, pero se nos está terminando el tiempo, así que vamos a dejar para el segundo módulo y nos vamos a ir despidiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, gracias, Aldo, por la colaboración. Y bueno, gracias a todos por participar de esta clase, los esperamos el próximo lunes. Adiós. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias. Gracias, Adriana, muy buena clase. Excelente. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias a todos. Gracias. Gracias.